Detrás del mundo que conocemos, detrás del telón de lo cotidiano, detrás de lo aparente, lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas. Las revoluciones son despiadadas. Invariablemente en la historia humana, estos violentos pero a veces tan necesarios procesos de cambio concluyen con la muerte de héroes y villanos, de aquellos que se resistían al cambio, pero también de aquellos que, impulsados por un sueño de justicia, libertad o algún objetivo menos virtuoso, sacudieron el mundo para siempre. La Revolución Francesa, quizá el movimiento revolucionario más importante de la segunda mitad del milenio pasado, no tardó en quitarle la vida al rey Luis XVI de Francia y tiempo después a la reina María Antonieta, arrastrados ambos por una tremenda ola de indignación que terminó en la hoja filosa de la guillotina en el corazón mismo de París. Pero no pasó mucho tiempo para que el furor de la sangre comenzara a decapitar a los grandes protagonistas de la promesa revolucionaria de Francia. Más de 15,000 personas pasaron por la guillotina en los años siguientes, incluido uno de los grandes artífices de aquella campaña de horror, Maximiliano Robespierre. La Revolución Mexicana no fue muy diferente. El ímpetu democrático de Francisco I. Madero consiguió retirar del poder al dictador Porfirio Díaz, que no tuvo más remedio que partir al exilio a Francia, de donde no volvería jamás. Pero el hambre del tigre revolucionario que Madero había liberado resultaría abrumadora. El propio Madero perdería la vida, y después de Madero morirían uno a uno los héroes de la Revolución Mexicana, desde el caudillo del sur Emiliano Zapata hasta el centauro del norte, el temible Francisco Villa. No se salvarían ni Venustiano Carranza ni Álvaro Obregón. Al final, solo quedaría de pie Plutarco Elías Calles, artífice, para bien o para mal, del México del siglo XX. Para entonces, la Revolución Mexicana ya le había costado la vida a al menos 1 millón de seres humanos. Aquel principio turbulento del siglo XX fue testigo de otra revolución que marcaría el rumbo del planeta durante todo el siglo que comenzaba y más allá. Se trata de la Revolución Rusa, que terminaría con 3 siglos de reinado de la dinastía Romanov, que incluyó a monarcas legendarios como Pedro el Grande o Catalina la Grande para comenzar un experimento inédito en la historia del mundo. El comunismo desde las ideas de Karl Marx, impulsado por una generación de jóvenes idealistas que con el paso del tiempo perdería también la brújula moral. En muchos sentidos, los vientos de cambio y sus violentas consecuencias eran inevitables en la Rusia de principios del siglo XX. Nicolás II, el zar de Rusia, tenía ambiciones imperiales. Bajo su liderazgo, Rusia peleó en 1904 una guerra brutal contra Japón, que terminó en la muerte de decenas de miles de soldados rusos. La derrota marcaría a Rusia de ahí en adelante. Y lo haría también con el propio Nicolás II, que sería visto como un líder sin arreos, sin capacidad para gobernar un país de la enormidad y complejidad de Rusia. Pero la sangre derramada contra los japoneses sería solo la punta del iceberg. Además de los costos de la guerra contra Japón, buena parte del país se había hundido en la miseria. Como había pasado también en la Francia revolucionaria siglo y medio antes, el descuido y soberbia de la aristocracia habían condenado a la enorme mayoría del pueblo ruso a una vida de pobreza en el campo, sin mayores aspiraciones que trabajar la tierra por generaciones enteras. La obstinación del zar Nicolás II ante las protestas reiteradas de su pueblo encendió con mayor fuerza el anhelo de un cambio. Pero no cualquier cambio. Un cambio revolucionario que comenzaría necesariamente con la caída no solo del monarca, sino de toda su gente cercana, incluida su numerosa familia. Las semillas del cambio en la Rusia zarista comenzaron a germinar en el movimiento revolucionario de 1905, que incluyó una masacre que quedaría para siempre en la memoria del pueblo ruso, el llamado Domingo Sangriento del 22 de enero, cuando fuerzas leales al zar Nicolás II agredieron violentamente a miles de manifestantes, robándole la vida a cientos.
El resentimiento que dejaría aquella terrible jornada de represión se convertiría en una ola que terminaría de crecer con la destrucción terrible que dejaría la Primera Guerra Mundial. El ejército de Rusia sufrió como casi ningún otro durante aquel horrendo conflicto. De los más de 8,5 millones de soldados que perdieron la vida en la Gran Guerra de principios del siglo XX, al menos 1,7 millones defendían a la Rusia de Nicolás II. El dolor de un país devastado por la guerra se sumó a un colapso económico de enorme severidad que incluía miseria y hambre en buena parte del país. Para 1917, Rusia era un polvorín. En febrero de ese año, la crisis explotaría. Como ocurre con la gran mayoría de las familias reales desde tiempos inmemoriales, la familia del zar Nicolás II generaba enorme curiosidad en la Rusia de su época. El zar se había casado con Alexandra, nieta de la reina Victoria de Inglaterra. Se trataba de una mujer supersticiosa y frágil que había además heredado una enfermedad muy peligrosa, la hemofilia. Nicolás y Alexandra Romanov tuvieron 4 hijas: Olga, Tatiana, María y Anastasia, y un pequeño, el príncipe Alexei, que también era hemofílico como su madre. La enfermedad de su único hijo varón volvió aún más temerosa a la zarina Alexandra, que buscó refugio en figuras polémicas, sobre todo un hombre de leyenda, el tétrico monje Rasputín. Para principios de 1917, las hijas de Nicolás y Alexandra de Rusia eran ya adolescentes. Todas eran también muy famosas por su belleza. Ninguna de ellas imaginaba el destino que el rumbo de su país les tenía reservado. El hartazgo ruso con la sangre, la miseria y la desigualdad finalmente hizo explosión en febrero de 1917. La Revolución Rusa acorraló al zar Nicolás II, que para entonces había caído en el más profundo de los descréditos por las incontables pérdidas humanas de las tropas rusas en la Primera Guerra Mundial, tropas que él mismo decidió comandar. Las protestas crecieron en casa. Al final, el monarca no tuvo más remedio que abdicar, cortando de tajo 300 años de reinado de su familia en Rusia. Nicolás logró negociar con el gobierno provisional de Rusia un exilio aparentemente inofensivo para él, su esposa y sus 5 hijos. El primer destino de la familia real rusa fue Siberia. Ahí vivieron hasta el año de 1918. Pero la furia revolucionaria casi nunca perdona a los perdedores. Tras el triunfo de los bolcheviques a finales de 1917, la nueva autoridad transportó a Nicolás II y los suyos a la ciudad de Ekaterimburgo. La suerte de los Romanov estaba echada. Muy temprano, en la madrugada del 17 de julio de 1918, un grupo de guardias revolucionarios encabezados por un hombre llamado Yakov Yurovsky despertó a los 7 miembros de la familia real de Rusia y con engaños los llevó hasta el sótano de la casa que les había servido como una especie de prisión domiciliaria. Minutos más tarde, prácticamente sin miramientos, los hombres de Yurovsky, miembros todos de la revolución bolchevique que había tomado el poder en Rusia, ejecutaron brutalmente a Nicolás, Alexandra y sus 5 jóvenes hijos. Los asesinos trataron de desaparecer los cuerpos, desmembrándolos y enterrándolos sin ningún tipo de ceremonia, primero dentro de una mina y después en 2 fosas distintas en un terreno relativamente cercano pero completamente desconocido. La Revolución Rusa había cumplido con una de las reglas no escritas de tantos y tantos conflictos armados de la humanidad. De manera terrible, había cobrado la vida de la clase gobernante. Por años, la historia trágica de los Romanov parecía haber encontrado su conclusión en aquella madrugada sangrienta de 1918. Para la década siguiente, sin embargo, el rumor más extraño comenzó a crecer en Europa. Dado que la ejecución había ocurrido en secreto y nadie había visto realmente los cuerpos del zar, su esposa y sus hijos, la gente empezó a murmurar. Algunas voces comenzaron a contar una historia fantástica. Quizá, decían, una de las princesas de Rusia aún estaba viva. La candidata preferida fue la más pequeña,
la joven Anastasia. El misterio del destino de Anastasia Romanov se mantuvo vivo durante décadas y décadas, en gran medida gracias a la presencia enigmática de una mujer llamada Anna Anderson. Su historia es uno de los misterios más notables de la primera mitad del siglo XX. El misterio de Anna Anderson comienza a principios de los años 20. Fue entonces donde las autoridades locales salvaron a una mujer desconocida que había intentado suicidarse al aventarse desde lo alto de un puente. Después de ser rescatada, la mujer se negó a identificarse e incluso a hablar. La policía no tuvo más remedio que llevarla a un asilo para enfermos mentales donde, muy poco a poco, comenzó a volver en sí. De acuerdo con algunas versiones, la mujer tardó casi 2 años en empezar a hablar de nuevo con algún tipo de coherencia. Cuando lo hizo, nació un enorme misterio. Para asombro de quienes la rodeaban, la desconocida hablaba con un acento muy extraño que se parecía, para algunos, al ruso. La coincidencia entre la dama sin nombre y el rumor de la milagrosa escapatoria de una de las hijas de Nicolás II de Rusia llamó la atención de una paciente del asilo, una mujer llamada Clara Pütert. Pütert había vivido en Rusia y estaba convencida de que la misteriosa mujer que había conocido en el asilo de Daldorf tenía que ser la única sobreviviente de la masacre de Ekaterimburgo. Pütert comenzó a llamar a personas que habían conocido a la familia real para que visitaran a la mujer en el asilo. Después de verla de cerca, algunos declararon que el parecido realmente existía. Hay quien dice que la protagonista del misterio sumó a su propio mito cuando reconoció contra toda probabilidad una foto de su abuela. Hay otras versiones que aseguran que la mujer recordaba con toda claridad lo que había pasado en el sótano durante la ejecución de la familia real de Rusia, algo completamente imposible para cualquier persona que no hubiera estado ahí dentro, dado el nivel de secreto en el que había ocurrido la ejecución tumultuaria. Y de pronto, lo impensable parecía creíble. ¿Y si aquella mujer era de verdad una princesa de la dinastía Romanov? En los años siguientes, el misterio de la mujer desconocida que aseguraba ser Anastasia Romanov no hizo sino crecer. Esto se debió en gran medida a la actitud esquiva de la propia mujer, que oscilaba entre revelaciones que parecían confirmar su identidad como la única sobreviviente de la masacre de la familia real de Rusia y algunas conductas evasivas y hasta groseras que hacían dudar incluso a los más creyentes. Las anécdotas que parecen respaldar la identidad de la mujer como Anastasia son casi mágicas. En alguna ocasión, mientras escuchaba una de las melodías favoritas de las hermanas Romanov, la mujer echó a llorar como si fuera una niña. Una reacción así de dolorosa, decían algunos, solo podía corresponder a alguien para quien aquella música provocaba un dolor genuino. Imposible fingir semejante herida. Pero así como la historia de la pieza musical, hay otras que parecen indicar lo contrario. La supuesta Anastasia se encontró varias veces con amigos y familiares de los Romanov y casi siempre se levantó de la mesa o se negó a contestar las preguntas más elementales. La historia dio un vuelco con la llegada a escena de un hombre llamado Gleb Botkin, que había conocido a Anastasia de niños. Botkin había perdido a su padre durante la ejecución de la familia real en Ekaterimburgo y quería averiguar si aquella mujer era en realidad Anastasia. Lo que sucedió cuando ambos se encontraron desafía la imaginación. De acuerdo con Botkin, la mujer misteriosa se acordaba con precisión de varias actividades que ambos habían compartido en la infancia y también de otros detalles simplemente impenetrables para cualquier otra persona que no fuera Anastasia o, en su defecto, alguna de sus hermanas. El encuentro convirtió a Botkin en el más férreo defensor de la mujer, que para entonces ya se identificaba con el nombre de Anna Anderson. En las décadas posteriores, una larga lista de personas estudió el caso de la supuesta Anastasia. Para empezar, médicos descartaron que Anna Anderson sufriera de demencia. Después, gracias a la insistencia de Gleb Botkin y otros simpatizantes de Anna Anderson, diversos expertos en fisionomía e incluso grafología estudiaron posibles coincidencias.
Increíblemente, encontraron varias, incluidas cicatrices, deformaciones en los pies y hasta un parecido en la forma del rostro. El estudio de la escritura de Anna Anderson también arrojó que podía parecerse a la de la princesa Anastasia. El misterio fue tal que terminó en las cortes de Alemania. No fue sino hasta principios de los años 70, más de 50 años después de la muerte de la familia real de Rusia, que el sistema de justicia de Alemania declaró que no tenía elementos para determinar si Anna Anderson era en realidad Anastasia Romanov o solamente una impostora. La propia Anderson nunca ayudó realmente a solucionar el enigma, ofreciendo siempre respuestas confusas. Anderson murió en 1984 en Estados Unidos. ¿Era realmente Anna Anderson Anastasia Romanov? Durante casi 100 años la mujer tuvo detractores y simpatizantes, gente que la denunció como una embaucadora y otros tantos que la veneraron casi como una santa. Los más escépticos argumentaban que Anna Anderson no era en realidad Anastasia, sino una mujer nacida en Polonia llamada Franziska Szankowska, que se había hecho pasar por la princesa para obtener fama y prestigio y dinero. Pero esa acusación tampoco derivó en conclusión definitiva alguna porque nadie pudo realmente comprobar que la mujer misteriosa en realidad era la señora Szankowska. La única manera de aclarar el misterio era la más dolorosa. Para descartar que Anna Anderson fuera la mítica princesa Anastasia de Rusia, alguien debía encontrar los restos de Anastasia Romanov. Para tristeza de quienes creían en la legendaria historia de la heroica joven que había sobrevivido la violencia de la Revolución Rusa, eso fue exactamente lo que pasó en julio del 2007, cuando un equipo de investigadores finalmente halló las 2 osamentas faltantes de la masacre de Ekaterimburgo de 1918. Una de las osamentas pertenecía al frágil Alexei, que había sufrido de hemofilia. Los huesos junto al príncipe eran los de una joven mujer de entre 18 y 23 años de edad. Anastasia, la legendaria y añorada princesa rusa, tenía 17 cuando se enfrentó con la crueldad y la violencia en un sótano lúgubre. Todo indica que fue ahí, en Ekaterimburgo, donde Anastasia murió. Aún así, a pesar de las pruebas genéticas que parecen irrefutables, algunos creyentes insisten en que los huesos no son de Anastasia. Pertenecen, dicen, a María, otra de las princesas Romanov. Anastasia, quieren creer, logró escapar, casi por arte de magia, para vivir una larga y tranquila vida lejos, pero muy lejos de la Rusia que, en un arrebato de violencia, le robó la vida a sus hermanos y sus padres. Esto fue Historias Perdidas, escrito y narrado por León Krause, editado por Guillermo Espinosa y Jorge Farías, producido en Clio por Daniel Krause.